Buenas noches o buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Son las 20:02 del viernes 30 de enero del 2015. Buenas noches, Vicente. Hoy vamos a llevar la actividad guiada número 1, que yo trabajo siempre de forma sistémica. Hola, Jaime. De manera holográfica, y todas las actividades están interrelacionadas entre sí. Mi asignatura procuro que siempre sea un todo y no una suma de unas partes, por eso procuro hacer una actividad más sencilla, luego otra más complicada, pero todas tienen ejes en común y se pretenden cosas muy similares, porque quiero que aprendáis aspectos muy básicos, muy necesarios y muy prácticos, y entonces pues procuro interrelacionar todo en una línea sistémica para que el aprendizaje sea más de este siglo XXI. Y hoy ya estuvimos hablando en la consultoría de ayer de las competencias básicas, y hoy lo vamos a interrelacionar con la actividad 1 que tenéis que hacer de la lectura de Montserrat de Pozo de las inteligencias múltiples, que es muy sencillita de leer, muy amena, nada más son 3 hojitas creo, y bueno, se os pide una síntesis de esta actividad. Hoy vamos a ver cosas para que os sirvan también, pero se trata de trabajar la lectura, investigar sobre las inteligencias múltiples, reflexionar sobre ellas. También si tenéis una postura crítica sobre ellas perfecta, porque es una de las rúbricas. Desarrollar algo creativo con ellas pues también, porque es otra rúbrica, y hacer siempre algún trabajo de calidad, porque yo los trabajos que no están bien y que no están a la altura los devuelvo para que alcancen los estándares de las rúbricas, los más elevados obviamente, porque somos o seréis profesores de secundaria y es muy importante que haya mucho nivel de experto, de profesional y de calidad, y no cosas ni aspectos ni trabajos mediocres, ¿vale? Y hoy vamos a ver eso, ¿no? Aspectos comunes entre las competencias básicas y la teoría de las inteligencias múltiples, ¿vale? Y como siempre os digo, aquí hay un hashtag, cuadradillo PCVIU de la BIU, por si queréis trabajar en abierto y estar también en Twitter o donde creáis y volcáis las cosas que deseáis, o capturáis pantallas y se pasan. A mí, yo trabajo en abierto, no tengo problema. Soy una profesora web 2.0, así que no, para nada. Todo lo que sea compartir y enriquecernos, perfecto. ¿Vale? Mirar. Como siempre os digo, os podéis empoderar, coger el micrófono, coger la cámara, me pedís, yo os lo cedo encantada y tenemos un diálogo, hablamos, y no solo por el chat. ¿Vale? O sea que en cualquier momento que necesitéis y queráis poner la cámara, pues adelante. Por favor, expresar emoticones de cómo os estáis sintiendo. Si os marcháis, levantáis la mano para estar ausentes y responder a las preguntas, para que no sienta que estoy hablando al aire y no a personas, a la nube nada más, ¿vale? Y levantar la mano, somos tan poquitos que no hace falta levantar la mano porque somos 7, así que directamente el micro, la cámara, que no hay problema, o escribir, ¿vale? Mirar, ya en el foro hablaba con uno de vuestros compañeros, creo recordar que se llamaba Javier, y ya hablábamos de que hay escuelas 1.0, escuelas 2.0 y escuelas 3.0. Y hacíamos una distinción de cuál era una y cuál era otra. Pues también hay modelos pedagógicos que pertenecen al primer milenio, que serían los conductistas, que ya vimos en las teorías del aprendizaje, modelos que pertenecen al segundo milenio y modelos que pertenecen ya al tercer milenio, que es en el que estamos ahora, en el tercer milenio. Y no las vamos a ver detenidamente, pero sí quiero que las conozcáis o que las oigáis para que os suenen, ¿vale?
Y existen ya corrientes pedagógicas como son la educación para toda la vida, el APV, aprendizaje por vida, APV, APV, lo siento, la educación humanística, que tiene en cuenta mucho el diálogo socrático, que es el origen de la educación para ellos, el enfoque cognitivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de Piaget, el constructivismo de Vygotsky y los enfoques recientes de en la educación. Y por último también está la que vamos a trabajar hoy, que es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. ¿Vale? No sé si os sonaban todas estas teorías o modelos, bueno, no son teorías, son modelos pedagógicos. ¿Os sonaban estas pedagogías? No mucho, ¿no? Pues nada, vamos a seguir. No. Algunas, Jaime. Vale, pues las veremos cuando hablemos también de metodologías de aprendizaje, pero vamos interactuando todo porque no tiene mucho sentido seguir parcelando las cosas cuando todas están interactuadas. Pues hoy podemos trabajar competencias y podemos trabajar a la vez la pedagogía de las inteligencias múltiples, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues hay una concepción que une mucho a las inteligencias de múltiples y a la competencia, y es que ambos son dos conceptos multidimensionales, pero es que en educación no hay nada o casi nada que no sea multidimensional, porque tenemos que tener en cuenta todos los agentes educativos, profesores, alumnos, padres, si es una escuela 3.0, la comunidad a la que está abierta, si trabajan en la red, las conexiones que tienen, casi todo es multidimensional. Del fracaso educativo no hay un solo responsable, es un aspecto multidimensional. Se es responsable el profesor, el alumno, los políticos, los sistemas, los padres, ¿no? Todo es multidimensional. Y es necesario, nos dicen Monereo y Pozo, que es necesario diseñar modos de enseñar más auténticos y próximos a la realidad, para que el estudiante pueda alcanzar las competencias básicas. Si programamos por competencias básicas, pero no las ajustamos a cosas prácticas, ni a temas de la realidad, ni a problemáticas del siglo XXI, no estaremos haciendo una enseñanza eficaz. Siempre tenemos que partir de los problemas que existen, de las necesidades que imperan, ¿no? Que necesitamos resolver. Y también nos dice Pérez Gómez que el profesor debe entenderse como un profesional comprometido con el conocimiento que actúa a la manera de un artista. Fijaros que tiene una concepción del profesor como artista, o un clínico en el aula, un clínico como un doctor, que investiga y experimenta. Hoy en día es muy importante que el profesor sea un investigador de la pedagogía, de su propio aprendizaje, que utiliza el conocimiento para comprender los términos de la situación del contexto, del centro, del aula, de los grupos y de los individuos. ¿Veis cómo es multidimensional? Estamos hablando de contexto, de centro, de aula, de grupos, de individuo. Por eso casi todo en enseñanza es multidimensional. No podemos reducirlo a B. No, siempre hay A, B, C, D, hay múltiples respuestas en el sentido de encontrar las mejores soluciones, ¿vale? Y como profesores nos dice Pérez Gómez que tenemos que diseñar y construir estrategias flexibles, hace mucho hincapié, adaptadas a cada momento. Claro, si el tiempo va rápido, va acelerado, la sociedad del conocimiento y no somos flexibles, pues seguramente lo que enseñemos en un año al siguiente ya no sirva, haya evolucionado. Porque para ser eficaces tenemos que ser flexibles. Y dice también que se ha de ser flexibles a cada momento
cuya eficacia y bondad experimenta y evalúa de forma permanente. Tenemos que estar evaluando de forma permanente, no solo los exámenes, sino casi cada día, cada actividad, para ver cómo evoluciona, qué progreso tiene, ¿vale? Y es algo que no solemos hacer, evaluarnos día a día, reflexionar sobre nuestra práctica. Y en otros países donde las escuelas están abiertas y entran a verte a clase, como das la clase, pues ya te evalúan y la otra persona te da el feedback y te dice, uy, esto lo tienes que mejorar. Oye, esto sin embargo me encanta y lo voy a copiar y lo voy a llevar al aula, porque se están continuamente evaluando y ya tienen asumido que la evaluación forma parte de la práctica igual que cualquier actividad. Se evalúa todo, ¿vale? Y vamos, ¡ay! Que se ha ido. Vamos a ver un vídeo aquí para que entendáis este concepto de que la educación es un concepto que es holográfico, o lo que quiere decir también que es una educación en la que todo el ser humano está implicado. Lo cognitivo, las emociones, que ya dijimos ayer, ¿ayer era? Sí, ayer, que las emociones también eran cognitivas, ¿vale? Pero está también el cuerpo, está también la parte espiritual. Hoy en día ya se habla de una inteligencia que es la inteligencia espiritual, y se entiende por inteligencia espiritual como una especie de autoconocimiento, de autodominio, ¿vale? De autocontrol. Ya también se habla de este aspecto, ¿vale? Y quiero que veáis este vídeo, vamos a verlo, que es cortito, para que entendáis el concepto de holográfico y holístico, porque en el siglo XXI ya la educación tiene que ser holística. No sé si habéis oído esta palabra de holística. A ver, lo pongo aquí. Holística. Holística quiere decir que incluye todo, exacto, que el ser humano es un todo y integra las emociones, integra su identidad, se respeta su identidad, se parte de su identidad, no se le, digamos, domestifica o se le dirige a donde queramos llegar, sino que partimos de su identidad y de sus intereses para llegar a las competencias o a los objetivos o a los aprendizajes que deseamos. Pero integramos a todo su ser, nada se excluye, ¿vale? Y eso quiere decir holística, que integra todo, exacto. Pues vamos a ver este vídeo, que lo tengo aquí, a ver si lo carga bien, porque a veces se entiende mejor el concepto cuando vemos los vídeos. A ver. Voy a quitar el audio para que lo oigáis, ¿vale? Dura 3 minutitos. Pues este vídeo tiene una concepción también, ¿vale? Holística del ser humano. Por ejemplo, en Finlandia también tienen una concepción holística de la educación. Cuando en el vídeo, por ejemplo, ponía la palabra evádete,
dices, evádete, no, están en el aula, ¿cómo se van a evadir? Pues por ejemplo hay espacios donde en las escaleras ponen libros o cosas así para que tengan momentos que si necesitan evadirse o estar consigo mismos, pues puedan salir y estén un ratito para consigo mismos, ¿vale? Pues en ese vídeo hay una concepción de todas esas cosas, las tendríamos que llevar en el aula, y como profesores de educación física lo tenéis un poco, digamos, como más fácil, porque se puede saltar, se puede bailar, se puede gozar también, como que uno parece que se puede reír más en las actividades de educación física que en otras actividades, ¿no? Entonces, pues, como que tenéis esa suerte de que podéis hacer todas estas aspectos holográficos y holísticos del ser humano. Vamos a seguir. Pues vamos a entrar aquí, en lo que es ya las teorías de las inteligencias múltiples. Aquí, creo que es aquí. Aquí hay un libro que si os interesa, este libro de Howard Gardner, Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples, yo lo tengo en PDF, no es necesario que os lo compréis. Si queréis, me lo pedís por email, porque ahora no recuerdo dónde lo tendría que buscar, pero os lo puedo pasar si queréis indagar o queréis hacer un TFM, que vosotros sois de máster. Es que también hago los TFGs, los trabajos final de grado en la Universidad de Nebrija. Pues si queréis hacer un trabajo de las inteligencias múltiples, pues yo os paso el enlace y ahí tenéis el libro para mirar cosas. Nos dicen que la inteligencia para Gardner es la capacidad para resolver problemas. Una definición así, sucinta, breve, pero también es la capacidad para generar nuevos problemas para resolver, ¿vale? Y es también la capacidad de crear productos u ofrecer servicios valiosos dentro de un determinado ámbito cultural. Si os dais cuenta, en esta definición de inteligencia está lo que hablábamos, ¿no? Que nos decía que hay que aprender, desaprender y reaprender, ¿vale? Se generan nuevos problemas, pues seguimos reaprendiendo. Lo que no sirve, porque si no es valioso, lo desaprendemos, porque no nos sirve. Desaprendemos, ¿vale? Entonces es también un concepto dinámico de la enseñanza. Es una concepción constructivista también, activa. Y también vamos a ver ahora un vídeo para que entendáis de forma visual qué son las inteligencias múltiples. Lo voy a pasar aquí por si no lo podéis ver también, que es muy cortito. ¿Dónde estás? Un momento. Oh. Es impresionante observar cómo existen personas con habilidades. Perdonad, porque lo tenía en un PDF y se me ha cerrado. Ahí va. Lo pongo aquí. Lo siento.
que tardar un poquito de Es más. impresionante observar cómo existen personas con habilidades diferentes que les permiten en gran parte a la inteligencia. La inteligencia muchas veces se evalúa de acuerdo a las calificaciones en los exámenes. No se toma en cuenta alguna otra área en la que la persona pueda sobresalir. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad, Edgar? Pero tranquilo, el éxito académico no lo es todo. Todos tenemos talentos, aptitudes y habilidades propias que nos ayudan a entender y a transformar nuestro entorno. En el grupo Educare tenéis unos vídeos muy sencillitos de muchos conceptos pedagógicos muy actuales. Supongo que la inteligencia kinestésica, cuando uno estudia Magisterio de Educación Física, la trata, ¿no? Supongo. ¿Os han hablado de la inteligencia kinestésica en la carrera? ¿Me dais feedback, por favor? No. Sí. No y sí, o sea, depende del profesor. En INET, claro, en INET supongo que sí, porque ya es un grado superior. Como competencia. Vale, pues es un tipo de competencia. Ah, Raquel, no estudiaste magisterio. En INET algo. Claro, venís del INET, muchísimos venís del INET. Vale, pues entonces está muy bien que veamos estas cosas, porque también yo quería saber de dónde veníais. Vale, pues vamos a seguir. Aquí hay más vídeos por si queréis indagar más sobre las inteligencias. Lo que dice el propio Gardner, porque se enfoca, gracias a ellas podemos dar una educación personalizada. Y entonces esto que solemos decir muchas veces los maestros de que ay sí, pero con 30 en el aula, pues si hacemos actividades que están programadas por competencias y por inteligencias múltiples, es más fácil llegar a ellos. No significa que lo logremos, pero por lo menos nos permitirá conocerlos más y saber qué tipo de inteligencia tienen. Os voy a pasar también un test que no se tarda mucho y lo podéis hacer porque como maestros de secundaria los alumnos ya tienen un nivel y podéis pasarle un test y ver qué tipos de inteligencia tienen para apoyarles una o trabajarles otra que necesiten en vuestra propia asignatura y a lo mejor viendo el test, pasándole el test, veis que no tienen inteligencia kinestésica, entonces claro, a ver cómo trabajas con alguien que no tiene inteligencia kinestésica, pero aunque no tenga inteligencia kinestésica puede tener otras. Y lo que has de buscar como profesional es otro tipo de inteligencia que complemente esa carencia, ¿vale? Puede ser que no tenga kinestésica de movimiento, pero a través de la música, como sí que tiene inteligencia musical, puede captar muchas cosas, porque puede tener mucho sentido del ritmo, pero no tiene mucho sentido, no tiene mucha facilidad para recordar movimientos. Y entonces, pues es que no procesa lógicamente, sino que procesa a través del ritmo. Entonces necesita que las actividades se las hagas con música para que pueda entrar, ¿vale? Y de eso se trata, de saber un poco qué tipo de inteligencia tienen nuestros alumnos. Luego, si nos sobra tiempo, veremos uno de estos. Y ahora vamos a entrar ya en la materia, ¿no? Que es la relación que hay entre las inteligencias múltiples y las competencias. Las competencias y las inteligencias no expresan lo mismo, aunque aquí las estamos trabajando de complementarias, evidentemente no son lo mismo, porque con la inteligencia se nace, aunque evidentemente también necesitamos estímulos para despertarla y tener muchos inputs estimulantes para que se pueda desarrollar. En cambio, una competencia no se nace. Normalmente es a base de práctica y a base de tener también una educación muy estimulante también, ¿vale? Y la escuela, el instituto, tiene que despertar y ampliar esta inteligencia y a la vez desarrollar todas estas competencias, que ahora vamos a ver cuántas competencias hay, pero cuántas subcompetencias las pueden integrar
a esa competencia en concreto. Y que se tiene que trabajar ambas cosas, las inteligencias múltiples y las competencias. Si no las trabajamos juntas porque nos es complejo, pues por lo menos podemos intercalarlas. Una semana hacemos tareas que impliquen inteligencias múltiples y otras semanas hacemos tareas que impliquen competencias, porque igual aunarlas e interrelacionarlas nos resulta complejo. No pasa nada, pero tenemos que tener en cuenta que estas son las variables que hacen falta hoy en día para tener una calidad educativa. Y mirar, la inteligencia intrapersonal está relacionada con la competencia de la autonomía en la iniciativa personal. La inteligencia interpersonal está relacionada con la competencia social y ciudadana. La inteligencia lingüística verbal, pues como es obvio, está relacionada con la competencia de la comunicación lingüística, que esta es la que más se trabaja en el aula, aunque se trabaja de manera indirecta, porque en realidad no se habla tanto, pero sí se escribe mucho, ¿vale? La inteligencia lógico-matemática, que está relacionada obviamente también con la competencia matemática. Luego también tenemos la competencia en el conocimiento e interacción del mundo físico, que es la inteligencia naturalista. Y también la competencia cultural y artística, que está relacionada con la inteligencia visual y espacial, también con la inteligencia musical y por último con la inteligencia corporal y cinestésica. Por eso los profesores de física pueden hacer, o casi siempre se les encarga, tanto a los de física como a las de musical, se les encarga la parte esta de la fiesta de Navidad, la fiesta de final de curso, etcétera. Porque claro, es la manera de tocar lo artístico, ¿vale? Aunque en realidad tendríamos que hacer proyectos interdisciplinares, que es lo que se pide en el ejercicio 3, y que hasta ahora todo está enfocado así, en poder hacer este ejercicio 3 dominando bien lo que son las competencias básicas y las inteligencias para poderlo hacer mejor ese ejercicio 3. En realidad tendríamos que trabajar por proyectos y por trabajos interdisciplinares, porque se puede trabajar perfectamente por el inglés. Se puede trabajar en un proyecto interdisciplinar con el inglés, con la tecnología, con la educación física. Por ejemplo, se puede hacer la escoba de Harry Potter en tecnología, que la hagan los jóvenes, que la cierren con un palo y hagan un tipo de escoba con fibras. Y luego con ese tipo de escoba se puede jugar al deporte que me parece que se llama Quidditch o algo así, que juegan en la película de Harry Potter. Y también se puede buscar páginas en inglés sobre Harry Potter y estamos trabajando un proyecto interdisciplinar entre 3 asignaturas que están ligadas. Y entonces pues hay más equipo educativo y los alumnos también ven que todo tiene más sentido porque todo está más interrelacionado y están más motivados porque también parte de sus intereses que normalmente les encanta Harry Potter, ¿vale? Y hasta aquí esto ya estaría. Ahora vamos a empezar con la inteligencia lingüística. Toda esta información la he extraído de una experta en inteligencias múltiples que es Nuria Alar Iguas. Y ella pues distingue que cada competencia básica está ligada a una inteligencia múltiple y a su vez a unos intereses que tiene el alumno, ¿vale? Dependiendo de su inteligencia tienes unos intereses, o sea que está muy bien hacerles un test porque sabiendo el tipo de inteligencia que tiene ya sabes qué cosas les pueden gustar para lo que se siente más motivado. Luego, ¿qué habilidades se desarrollan con esa inteligencia y trabajando por competencias? Que estas serían las subcompetencias, esta parte de habilidades que desarrolla, ¿vale? Estas serían las subcompetencias. Un momentito, a ver si... No sé si veis la mano aquí. ¿Veis esta parte? ¿Veis la manita?
Habilidades que desarrolla. Esto serían sus competencias, la cuarta columna. La cuarta columna nos habla de sus competencias. Estas las podéis usar también. Sus competencias dentro de las competencias. ¿Vale? Voy a ver si le devuelvo la mano. Eso es. Y luego, por último, estrategias de aprendizaje para lograr esas competencias y para desarrollar estos intereses y esa inteligencia en concreto. Y, por ejemplo, si hablamos de la lingüística, pues, como podéis deducir, se refiere a la comunicación oral y la escrita. Resulta que los alumnos suelen expresarse más libremente en vuestras clases, en las clases de educación física, y a veces se crea el paradigma de que podéis hablar con la profesora de lengua y habláis del alumno y dice, uy, este chico no habla nada en clase y cuando habla se expresa fatal y tal. Y tú como profesor le puedes decir, ¿ah, sí? Pues en clase no, porque claro, depende de la libertad que des, se pueden expresar más fluidos o menos fluidos, depende de la confianza que des, y normalmente, como a los chavales, a los jóvenes les suele gustar mucho más ir a educación física, a la mayoría, pues se expresan más libremente, y no es lo mismo medir la competencia lingüística en una clase de educación física, evaluarla, que en una clase de lengua. Por eso, porque se sienten más motivados, más libres, se expresan con más naturalidad, porque también está implicado el cuerpo. Por eso no es del todo cierto que la inteligencia lingüística solo sea en los idiomas, en un contexto determinado, en la asignatura de lengua. No, porque también está la competencia oral, que sí se puede desarrollar más en la educación física, si les permitimos hablar, o se hacen dramatizaciones, o se hace expresión corporal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y con ella expresamos pensamientos, sentimientos, emociones, y se manifiesta también a través de, obviamente, este tipo de alumnos siente debilidad o siente interés por lo que es el lenguaje, las palabras, y suelen ser escritores, oradores, abogados, lingüistas. Pero mirar qué habilidades se pueden trabajar con la inteligencia lingüística. Aprender a comunicarse, a relacionarse, a investigar, a recopilar información, a dialogar, a leer, a escribir, a escuchar. ¿Y cómo la podemos hacer? Con narraciones orales, con actividades en la biblioteca, escribiendo un diario, en un blog, haciendo debates, entrevistas, en programas de radio, que esto también se sienten muy motivados. Yo, los institutos que he trabajado y que he visitado donde trabajaban la radio, bueno, su nivel de competencia lingüística y su inteligencia lingüística mejora sorprendentemente porque, claro, se sienten protagonistas, están empoderados, se sienten que la escuela rompe las paredes, va también a la sociedad y, claro, pues mejoran muchísimo. También les gusta ese tipo, podemos mejorar su inteligencia lingüística llevándoles a asistir a conciertos, a donde se recite poesía, trabajando con revistas, con periódicos, etcétera. Esto referente a la inteligencia lingüística. La matemática, pues muy similar. La competencia lógico-matemática, que también es otra de las que más impera en el sistema educativo. La lingüística y la matemática son lógico-matemáticas, son como las que más se evalúan en los exámenes, en las pruebas, en los trabajos, etcétera. Y entonces, claro, pues que es la que sirve para relacionarse con los números, con las operaciones, estamos para resolver problemas prácticos, también se refiere a la competencia matemática, a esta gente le gustan los números, experimentar, resolver problemas, son las profesiones de matemáticos, científicos, ingenieros, informáticos, y sus competencias o habilidades que desarrolla son la inducción, la deducción, calcular y clasificar. Deducir, más o menos, no es difícil de aprender, pero inducir sí.
Inducir implica hacer inferencias y todo eso, si no se tiene este tipo de inteligencia lógico-matemática fuerte y no se trabaja también con otro tipo de inteligencia, pues claro, es muy difícil aprobar matemáticas si no sabes inducir, crear inferencias, si aprendes de forma mecánica y no reflexionas. Y ese es el problema que tenemos, que muchos alumnos no tienen inteligencia lógico-matemática. Entonces tendríamos que encontrar otro tipo de inteligencia que compensara esa carencia o hacer de forma informal actividades que la refuercen, que no estén tan evaluadas, porque si siempre suspende su automotivación y también su autoconcepto y autoestima están tan bajos que no va a aprender porque no se siente motivado. Las estrategias de aprendizaje, el aprendizaje cooperativo, rompecabezas, lógicos, cálculos, preguntas socráticas, hacer hipótesis, ¿vale? Vamos a seguir avanzando porque todo esto va en la misma línea, no necesariamente lo tengo que explicar todo, luego lo podéis leer. La inteligencia naturista, en la lectura de Gardner, la que ha escrito Montserrat del Pozo, ya nos habla que no solo se refiere a la naturaleza, es decir, las plantas, los seres vivos, los animales, la tierra, el sol, no. También se refiere a un tipo de inteligencia práctica que es como ir al mercado y saber comprar qué tipo de productos y de qué calidad son, ¿vale? O sea que también es una inteligencia que va más allá de lo que se define, sino que también se puede usar cuando vas a comprar estos productos o cuando vas a comprar un tipo de una ropa, si es de algodón 100% o no, cosas así, pues eso también sería una inteligencia naturista, ¿vale? Y claro, se relaciona con la competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico. Y a este tipo de alumnos que tienen una inteligencia naturalista alta les gusta categorizar, demuestran mucho interés por los fenómenos naturales, serían los biólogos, los jardineros, los ecologistas, los físicos, los químicos, los arqueólogos, ¿vale? Y fijaros cuántas habilidades desarrolla si trabajamos este tipo de inteligencia, pues es muy importante llevarlos a la naturaleza, porque se generan sus competencias como la autonomía, la iniciativa personal, el espíritu crítico, investigar, plantear problemas, la observación directa, predecir, concluir cosas, ¿vale? Y estrategias de aprendizaje para trabajar esta inteligencia, pues, ¿sabéis lo que hablaba? Llevarlos a la naturaleza, tener plantas y mascotas en el aula. Hay algunos institutos que tienen peces, salidas a la naturaleza, ecoestudios, hacer proyectos de ecoestudios, proyectos que hagan colecciones, que se puedan coleccionar, porque si vas al campo puedes coleccionar las hojas o las plantas, o si vas a los jardines y que se hagan su propio book de hojas, ¿no?, de especies, pues eso se puede trabajar con la inteligencia naturista. Ahora esta que os interesa a vosotros, que es la vuestra, la inteligencia cinético-corporal, que supone relacionarse con el mundo físico que nos rodea, comprender y predecir causas y consecuencias, implica tener conocimientos sobre la salud, por eso es muy necesario, la actividad productiva, el consumo, la ciencia, la tecnología. Supone tener hábitos de consumo y alimentación, por lo tanto está muy ligada a la naturista, una alimentación responsable, así como una actitud o disposición a tener una actividad física saludable en un entorno natural y social. También está relacionada con la inteligencia social, con la competencia social, perdón. En la inteligencia múltiple que la rige es la capacidad para controlar los movimientos del propio cuerpo y utilización de objetos con destreza. Estaría dentro de la competencia del conocimiento del medio. Las personas que destacan en esta inteligencia múltiple cinestésica corporal les gusta bailar, correr, saltar, tocar, construir, gesticular. Suelen ser bailarines, deportistas, escultores, cirujanos. Miraros, los cirujanos tiene relación con la inteligencia cinético-corporal, que si piensas, pues obviamente te das cuenta de que sí.
porque están con el cuerpo y se desplazan entre los cuerpos y entre las partes internas de los órganos, etcétera. Las subcompetencias relacionadas con la inteligencia cinético-corporal o habilidades que se desarrollan son las habilidades motrices, que son evidentes, pero también cosas como la resistencia, conceptos como la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, la agilidad, la coordinación. Y las estrategias para trabajar la inteligencia cinético-corporal, aprender haciendo, lo que se llama learning by doing. Ya puedes dar muchas instrucciones que como no las lleves a la práctica, a veces no se entienden. Es muy importante aprender haciendo en educación física. Bueno, eso lo sabéis mejor vosotros que yo. Hay que construir, hay que actuar, se pueden hacer representaciones, hay que hacer actividades multisensoriales, que se sienta, que se huela, que se toque, que se respire, ¿no? La respiración es básica. Actividades también de dramatización, de manipulación. El MIN, que no sé qué es, igual vosotros sabéis qué es el MIN, porque lo está buscando y no lo he encontrado, el MIN. Y luego también se puede hacer fabricación de material y expresión corporal. ¿Os suena lo del MIN? M-I-M-I-N. Mimo, el mimo. Sí, eso es el mimo. Muchas gracias, Alba. Sí, es el mimo, sí, es el mimo. Que le llaman MIN también. Cierto. Muchas gracias. Qué bien, pues lo voy a poner. Voy a mejorar gracias a vosotros esta presentación. Vamos a pasar a la inteligencia visual espacial, que también está muy ligada con la cinética. Porque para poderse desplazar arriba, abajo, coger movimientos derecha, izquierda, todo eso es espacial. Por lo tanto, la inteligencia, alguien puede tener una inteligencia kinestésica baja, pero puede ser muy potente en visual y espacial. Y entonces a ese tipo de alumno lo que le tenemos que hacer es que se pueda desplazar más que rápido o lento, que pueda jugar con derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿vale? Y entonces mejorará muchas de las actividades. Y también está dentro de la competencia cultural y artística. Y supone comprender y valorar críticamente las manifestaciones culturales y musicales. Es también la capacidad para percibir con precisión el mundo visual y espacial. A estos jóvenes les gusta aprender a través de las imágenes, necesitan mucho ver fotografías, diseñar, dibujar, pensar. Suelen también mucho la robótica, que aquí no está, pero sí, todo lo que sea robótica, construir, tipo los legos, todas estas cosas, pero sabéis que hay legos también didácticos que se pueden llevar al aula, pues también. Suelen ser arquitectos, artistas, navegantes, también cirujanos, porque ya decíamos que estaba ligado con la kinestésica, por eso ambos pueden ser cirujanos y dibujantes. Las subcategorías o competencias que implican la imaginación, la creatividad, la cooperación, la iniciativa, la planificación, pues en base a esas subcompetencias podemos programar, ¿vale? Las estrategias de aprendizaje que les son útiles, trabajar con cómics, con vídeos, con películas, con murales visuales, con mapas mentales, con paneles didácticos, con símbolos, con gráficos, etcétera. Ya vamos avanzando para llegar a la musical y ya las últimas, que son las inteligencias emocionales, que son la intrapersonal y la interpersonal. ¿Queréis aportar algo hasta aquí? ¿Os está siendo útil esta forma de ver las inteligencias múltiples? La inteligencia musical. Gracias, Raquel. Gracias, Vicente. Las competencias básicas que se trabajan con la inteligencia musical está dentro de la cultural y la artística, al igual que la espaciotemporal, ¿vale? Y supone comprender y valorar críticamente lo mismo, diferentes manifestaciones culturales. La inteligencia musical que implica capacidad para apreciar y discriminar, transformar y expresar las formas musicales sensibles al ritmo, el tono y el timbre. Suelen ser personas que destacan en cantar,
en silbar, en entonar melodías con la boca cerrada, llevar el ritmo con los pies, suelen ser músicos, cantantes. Sus competencias que implican son la imaginación, la creatividad, la cooperación, la iniciativa, la planificación. ¿Y cómo trabajarlas? Pues obviamente tocando instrumentos, yendo a conciertos, creando melodías, expresando sentimientos musicales en actuaciones, etcétera. Vamos a ir avanzando así más rápido porque si no se hace un poco también pesado, que yo lo entiendo. Vamos a la inteligencia intrapersonal. Intrapersonal se refiere a autoconocimiento. Para esto es muy útil la educación física porque según cómo respiramos ya sabemos el nivel de ansiedad que podemos tener o no. Y claro, la respiración nos va a ayudar, ¿no?, a autorregular ese nivel de ansiedad y entonces seremos más eficaces en los aprendizajes. Mirar, la inteligencia intrapersonal, que está relacionada con la competencia de la autonomía e iniciativa personal, implica tener conocimiento de sí mismo, autoestima, control emocional. Supone saber afrontar los problemas, buscar soluciones, tomar decisiones, imaginar proyectos, planificarlos. O sea, es tan amplia que implica negociar, cooperar, trabajar en equipo, demostrar empatía, asertividad, que es muy importante. O sea, deberíamos trabajar mucho más la inteligencia intrapersonal para crear jóvenes felices, equilibrados y saludables. Y también con la inteligencia intrapersonal regulamos nuestra propia vida. A este tipo de alumnos que tienen una alta inteligencia personal les gusta soñar, reflexionar, planificarse, fijarse metas. Tienen tendencia a ser psicólogos, filósofos y líderes religiosos. Las habilidades o sus competencias que se desarrollan: la autoestima, el control emocional, la imaginación, la iniciativa, la planificación, dialogar, cooperar, pues las mismas, ¿no?, que las competencias básicas. Porque esto es ya como un todo aquí. ¿Cómo podemos hacerlas? Autoevaluando. Por eso yo os pido una autoevaluación, porque estamos trabajando la inteligencia intrapersonal, porque tengo que autoconocer y ver mis puntos fuertes cuando pruebo y mis puntos débiles y buscar aspectos de mejoras. También hay que hacer actividades donde concentrarse. Contra más actividades que hagáis en educación física que busquen la concentración, estáis ayudando a que tengan una inteligencia intrapersonal mayor, ¿vale? Pueden hacer proyectos del futuro y trabajar la educación emocional. En la educación física se puede trabajar la educación emocional también, ¿vale? Ahora vamos también a hablar ya de competencias. Esto ya no es una inteligencia, es una competencia, que es la competencia TIC, o la competencia del manejo de la información. Pues mirar, para trabajar esta competencia la tenemos que hacer a través de estas inteligencias: la lingüística, la lógico-matemática, la musical, la visual-espacial, también la cinético-corporal y la naturalista, o sea, todas. Para trabajar las TIC, tú puedes diseñar una actividad TIC y puedes trabajar todas las inteligencias. Por eso en los colegios donde se trabaja con inteligencias están las TIC como eje vertebrador del proyecto, porque te permiten trabajar todas las inteligencias. Y sus competencias dentro de la competencia, pues buscar y obtener y procesar información digital, tratamiento y análisis de la información y organizarse y relacionarse. Se puede hacer con actividades de proyectos con ordenador, procesar textos, gráficos y estadísticas, que entonces trabajaríamos la lógico-matemática, proyectos multimedias, que entonces trabajaríamos la cinestésica, la artística, la espacial, la musical, porque se pueden grabar a sí mismos, pueden tener una cámara, la naturalista, si se graban en las puertas del instituto o si están en un pueblo, en el pueblo, o que en lugares donde no sean peligrosos se pueden grabar y rodar escenas, ¿vale? Pues esta competencia la podemos trabajar relacionada con todas las inteligencias, las TIC. Vamos a ver. La competencia social y ciudadana, muy importante, que no sé hasta qué punto la estamos trabajando bien, porque cuando ves cómo se hablan en el WhatsApp los chavales, los jóvenes,
dices, no sé si estamos trabajando esta competencia, porque se tratan con muchísima agresividad, pero mucha, ¿vale? Y esta competencia supone tener una visión histórica y social del mundo, su evolución, sus logros, sus problemas, y tener una concepción consciente de lo que son valores positivos y lo que son valores negativos. Y está íntimamente relacionada con la inteligencia interpersonal e intrapersonal, que ya las hemos descrito anteriormente. A estos chavales jóvenes les gusta comprender e intentar e interpretar la realidad y transformar las relaciones de las personas con las nuevas sensibilidades interculturales, medioambientales, solidarias e igualitarias. Podemos crear proyectos sociales, porque a esta edad, como jóvenes, hay mucha tendencia a querer cambiar el mundo. Y esto es una de las cosas que tampoco se tiene muy en cuenta. Uno cuando es joven desea cambiar el mundo y no se hacen muchos proyectos en esa índole, ¿vale? El Colegio Montserrat hizo un proyecto en esa índole y les dieron un premio por innovadores sociales y emprendedores sociales a Montserrat del Pozo, porque consiguieron que los alumnos de secundaria hicieran para los hospitales de Barcelona, para el hospital infantil, para los niños que estaban ingresados, pues diseñaron un juego tecnológico que les ayudaba a conectarse con aspectos sociales del mundo, con otros grupos, con otros niños que tenían sus mismas problemáticas de otros globales, y entonces les dieron un premio por esto. Su competencias, participar, tomar decisiones, las habilidades sociales, que también se pueden trabajar muy bien las habilidades sociales en educación física. De hecho, hay teorías que dicen que contra más habilidades sociales tengas, más fácil es que alcances el éxito a todos los niveles, laboral, personal, social, etcétera. Y que la gente que llega muy alto tiene muchas competencias o habilidades sociales, y es otra de las cosas que deberíamos trabajar para que todos los alumnos pudieran alcanzar un cierto nivel de éxito. También se trabaja el diálogo, resolver conflictos, la empatía. ¿Cómo se trabaja? A través de reflexiones críticas, viendo películas, haciendo simulaciones de conflictos, negociaciones, mediaciones. Ahora también, como tenemos este alto nivel de violencia, se están integrando muchos proyectos interdisciplinarios donde se trabaja saber mediar, porque los niveles de violencia y sobre todo niveles muy altos en ciudades donde hay muchas culturas diferentes y hay mucha lucha entre las bandas de las diferentes nacionalidades por liderar en el colegio y por liderar espacios y rincones de los institutos. O bien los pasillos o bien el patio están siempre luchando por liderar espacios físicos. Entonces, pues esta competencia es muy necesaria trabajarla y se puede trabajar también desde la educación física con actividades, simulaciones de conflictos, etcétera, o con deportes que impliquen trabajar la violencia, pero que también se negocia, ¿no? Vale. Y aquí, para la actividad de esta 3, tenéis un material muy útil que os lo voy a pasar para que veáis cómo podéis trabajar todas las competencias. Un momentito que os lo aporto. Mirad. Aquí tenéis mucho material. A ver si lo pillan. A ver si lo coge. No deja, bueno, no me deja. Ah, sí, mira aquí. Aquí lo tenéis, ¿veis? Competencia de aprender a aprender, la interpersonal y una plantilla o PDF para trabajarla. ¿Mirad? A ver si lo abro. Supongo que no lo veis.
Bueno, pues abrís ahí y os muestra las subcompetencias y los descriptores. Ya tenéis desarrollada todo lo que podéis trabajar en una actividad por tareas y los niveles. El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4 de los objetivos a cumplir, que son como las rúbricas que yo os he pasado para que os autoevaluéis y con lo que yo evalúo. Pues aquí todo este material podéis trabajar. Tenéis plantillas para hacerlas y para medirlas y para evaluarlas, ¿vale? Pues esta parte ya está. Y luego, ¿qué actitud tenemos que tener para trabajar con las competencias? Pues tenemos que evaluar los intereses y las capacidades de los estudiantes. Por eso nos hace falta todo este material útil que os he puesto, porque gracias a este material ya lo tenemos hecho y lo podemos evaluar. Luego tenemos que ser intermediarios entre el estudiante y el currículum, porque podemos crear una especie de actividad en el que les damos a elegir varias opciones y no solo una, y entonces somos intermediarios, estamos trabajando de manera flexible y les damos posibilidad de que cojan una u otra. Luego tenemos que ser capaces de coordinar los procesos, de secuenciarlos por partes, y tenemos que ser supervisores del equilibrio entre el estudiante, la evaluación, el currículum y la comunidad. ¿Qué quiere decir esto de supervisores? Pues que, como os decía, el profesor de educación física puede ser muy útil para el resto de profesores, porque ve muchas cosas que no se ven en un aula, porque los alumnos se mueven y los alumnos se relacionan de una manera más libre y el alumno se muestra tal como es o más similar a como es. Entonces podemos conocer mucho esa identidad, cómo es realmente el alumno en las clases de educación física. Y entonces podemos pasar esa información a los profesores que tienen una concepción mucho más estática de sus alumnos, porque como no se mueven en el aula, normalmente, entonces somos ejes vertebradores y si trabajamos las inteligencias y si pasamos los test de inteligencia, pues descubrimos todas estas cosas y podemos trabajar de manera más óptica con los compañeros. ¿Vale? Aquí os voy a mostrar el test de inteligencias múltiples, que es este. Que está muy bien. Este es el test de inteligencias múltiples. El test. Vamos a verlo un momentito. No sé si va a poder leer un PDF, igual no es capaz de leer un PDF. Me parece que no. Aunque sea un enlace web, como es un archivo PDF. Ah, sí, mirad, aquí lo tenemos. El test. Ah, fenomenal. Es que aquí va más lento. Tengo una velocidad más lenta de Wi-Fi. Pues mirar, aquí está un test. Entonces, en la página, podéis ver, es muy sencillo de usar. Y como es bastante completo y bastante bueno, podéis usarlo por partes. Por ejemplo, cuando acabéis la actividad, en el ratito de relajación, le pasáis un día 7 preguntas. O la primera semana cada día le pasáis 7 preguntas para que lo puedan hacer tranquilamente y no se cansen de hacerlo, para que contesten de verdad tranquilos y no presionados por acabarlo porque es muy largo. Y aquí os daría perfectamente el tipo de inteligencia en la que es más potente ese alumno. Y cuáles podéis trabajar si tiene varias, porque las inteligencias nunca sobresale una. Normalmente como sujetos tenemos varios tipos de inteligencias y están interrelacionadas. Entonces, si sabes que es potente en 2 tipos de inteligencia, pues puedes partir de ahí para que consiga los objetivos. Y si no tiene una y otro compañero sí tiene, y tenéis fichas del tipo de, igual que tenéis el nombre y la foto, tenéis también en qué tipo de inteligencia es hábil, podéis hacer que un alumno trabaje con otro alumno que no tiene esa inteligencia
y viceversa, y entonces se complementan, ¿vale? Pues hasta ahí va el test. ¿Qué más? Yo creo que ya está. Ah, sí. Y aquí un ejemplo de una tarea programada por competencias. Primero se pone el curso, las sesiones que se van a dar, el tipo de actividad que se quiere realizar y la descripción de la actividad, en qué consiste, ¿vale? Y luego las competencias que vas a trabajar, pero como veis, aquí, ay, perdón, está un poquito. Buenas noches, Vicente, muchas gracias por asistir, no te preocupes, como queda grabado, el ratito que nos queda, luego si quieres lo puedes ver en casa o en otro momento. Vale, como gustes. Y entonces, como veis, trabajan competencias o subcompetencias en la asignatura que sea y luego las relaciona en el apartado de otras competencias, las relaciona con las inteligencias basadas también en competencias. También os voy a pasar este archivo para que veáis, porque en este archivo también luego habla de la evaluación, ¿vale? Cómo evaluar también las inteligencias, porque no se evalúan como una actividad normal, porque están ligadas también a las competencias. Por lo tanto, lo que se busca es más, como estaba en el test, si se adquieren o no se adquieren, independientemente de luego calificarlas y poner notas. Es importante saber si se adquieren o no se adquieren y en qué nivel, porque como tenemos descriptores, en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4, y si vamos autoevaluando y en el primer trimestre adquiría una competencia como el ritmo, por ejemplo, el concepto del ritmo, en el primer trimestre sacó un nivel 2 y en el segundo ya sube a un tercero y en el tercero y en el cuarto sube, en el tercer trimestre sube a un cuarto, pues ha hecho una progresión correcta, pero también podemos medir y ver que no, que empezó muy bien con un nivel 3 y que va bajando al 2 o al 1, pues ahí estamos ya, nos está demostrando que hay un problema, no necesariamente de que no adquiera los conocimientos, sino que le pasa algo a lo mejor también a nivel emocional, que tiene un problema y estamos detectando otras cosas y podemos pues a lo mejor intentar crear otro tipo de actividades para ver qué le pasa, como puede ser el drama, dramatización o una actividad de baile y ver por qué este joven nos ha bajado de rendimiento, ¿vale? Pues trabajar por competencias nos va a servir mucho para ver los rendimientos, porque tenemos descriptores que están a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3 y a nivel 4, que son todo esto que os he mostrado antes de las inteligencias. Todos estos documentos que tenéis en esta página, que se llama, que os la he puesto antes, que es la página de inteligencias múltiples. En la página de inteligenciasmúltiples.net tenéis todos los materiales y todas las plantillas en base a las subcompetencias y en base a los descriptores. Ya lo tenéis hecho, ¿vale? Y luego solo se trata de crear la tarea. Pues por mi parte ya está. Son las 21:12. Si queréis decir algo de la clase, alguna duda, alguna pregunta, si necesitáis que os explique la actividad, es simplemente hacer una síntesis, buscar también, investigar sobre las inteligencias múltiples, de cara también a que os ayude a trabajar más el ejercicio número 3, que ya tenéis que hacer una especie de programación, pero como vais muy justos de tiempo porque tenéis prácticas, porque ya estáis con los TFMs, va a ser un ejercicio muy sencillo que más que programar solo vais a tener que buscar conceptos que trabajar y relacionarlos con los valores y las actitudes que vais a desarrollar, ¿vale? Y no sé, si queréis, Alba, ¿quieres preguntar algo? Alba, si estás por ahí, que decías que estabas perdida. Alba, ¿has contestado? ¿Ya está mejor?
Sí, Alba, si te ves la videoconferencia del primer día, escribí todo lo que hay que hacer, o sea, hablé todo lo que hay que hacer, y si no, cualquier cosa me puedes mandar un email a carmenviejo@campusview.es y yo ya te digo, ¿vale? Yo me escribo casi todos los días, estoy conectada, si no es un día u otro, no tardo en contestar, y vais haciendo las cositas. Y si queréis podemos ver el vídeo ya para acabar, que son las 21:13. El que quiera lo puede ver ahora y si no lo ve más tarde o cuando le apetezca. Y lo dejamos aquí porque ya son las 21:14, ya hemos trabajado bastante, yo creo que os he dado todo lo que necesitáis para las actividades, para poder ir un poco más allá. Y una parte también práctica de programarlo en base a las competencias y no hay nada más. Así. Una pregunta, Ishol, ¿quieres hablar? ¿Quito el micro y lo dices o lo escribes? Aizol. Escribo, vale, genial. Pues adelante. No le funciona el micro, vaya. Para la primera actividad, tú piensas que se te evalúa en base a unas rúbricas y que esas rúbricas son. No, la primera actividad solo es de la lectura de 3 hojas. Aparte están los foros que tenéis que contestar a los foros, porque los foros son un tanto por ciento de la asignatura y hay que participar e intentar aportar para que todos aprendamos de todos. Pero la actividad en sí es hacer una síntesis de las ideas principales de esa lectura. Pero como está evaluada en base a unas rúbricas y esas rúbricas son la expresión escrita, hay que escribir bien, con rigor y académico, un lenguaje académico. Luego, la otra rúbrica es el pensamiento crítico. Pues hay que ser crítico en el sentido de por qué son necesarias las inteligencias múltiples o por qué no consideras que son necesarias. Hay que reflexionar y ser crítico y ver por qué las necesitamos o no las necesitamos y también son críticos. Tú puedes considerar que no se necesitan también, ¿no? Mientras que eso esté argumentado, razonado y sea reflexivo, ok, perfecto. Luego hay que ser creativo. Ser creativo hay muchas formas de serlo. O bien puedes crear un Word a nivel formal, o bien puedes crear una tabla, o bien simplemente investigando ya seas creativo. Si aportas en esa escritura hiperenlaces o has buscado en la red o cosas así, ya estás siendo creativo, ¿vale? Y luego, por último, motivación por la calidad. Motivación por la calidad quiere decir que hay que hacer un trabajo pues que te haga cierto nivel académico, que estamos en un máster, no puedes hacer algo mediocre de hacer por hacer, de pasar por pasar, no, porque yo te lo voy a devolver, vas a perder más tiempo. Si haces algo básico, simple, demasiado simple, digamos mediocre como para que diga yo, no seas forzado, pues te lo voy a devolver, porque se trata de tener expectativas altas y motivación por la calidad y motivación por el logro, porque yo soy responsable de que tú aprendas y que demuestres todo lo que sabes, porque de esa manera tus alumnos también van a hacer lo mismo, ¿vale? Entonces no hagáis trabajos mediocres porque os los voy a ir devolviendo. Es mejor hacer un buen trabajo, tener una evaluación positiva y luego también os podéis autoevaluar mejor, porque si tú haces un buen trabajo, estás más motivado para autoevaluarte ese trabajo y te lo autoevalúas al final. El portafolio, al final, hay que integrar en el portafolio los foros, las actividades y una autoevaluación con unas preguntas. Y pones una nota cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa quiere decir número y cualitativa quiere decir notable, sobresaliente. Cuantitativa puede ser 6,5, 7, 8,5, 9, 10, ¿vale? Y nada más, un mínimo de 3 hojas y un máximo de 10. Sí, eso es muy importante, porque estamos en la era del conectivismo. Contra más investigues, contra más autónomo seas,
eso quiere decir que tienes mayor motivación por el logro y que has hecho un trabajo de más calidad, porque no te has limitado a lo que yo te he pasado, o incluso puedes usar cosas de este PDF, ¿no? Que mañana os lo enviaré. Y entonces también has ido más allá, y de eso se trata, porque eso también implica que has depositado más tiempo, ¿vale? Más esfuerzo. Sí, por supuesto. Mientras todo esté citado, hipervinculado, fenomenal, porque eso es ser creativo también. Creativo no solo es hacer cosas visuales o vídeos o cosas, creativo también es investigar. Investigar implica crear, porque te has metido a la red a buscar, has seleccionado, has filtrado, etcétera, pues estás creando esos datos, ¿vale? Y eso. Ok, gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Y cualquier duda, eso, mandármelo por email, o si os bloqueáis y veis que no sabéis avanzar y no sabéis hasta qué punto está bien, pues la podéis mandar perfectamente por correo y yo os digo, esto está bastante bien, sigue así, o por el contrario, mejor que tires por aquí, ¿vale? Hola Carmen, buenas noches. O algo así. Venga, adelante. Sí, Buenas noches, Raquel. Si voy a quitar el micro. Subir a Blackboard el PDF de las diapositivas que hoy nos han mostrado. No se te escucha, porque quitaste el micro. Sí. Es que ya estoy muy cansada, hasta las 9:20 y viernes. Voy a subir todas, os voy a mandar un correo. Lo que pasa que lo hago, por ejemplo, de 3 en 3 para que no bombardearos todos los días con correos o todos los días que damos sesión. Estupendo. Vale. Sí, porque las charlas que nos has puesto son muy interesantes y nos pueden ser útiles. Sí, es un material muy útil, sí. De acuerdo, pues Vale, os voy a pues, mandar, me lo apunto. Mandaros también las tablas, junto con los... Aunque está hipervinculado en el PDF, pero os mando también las tablas y ya está. Vale. Vale, muchas gracias. A ti, gracias a ti. Buenas noches, Jaime. Pues si no hay nada más que aportar, pongo el vídeo hasta las 10, el que quiera lo ve, el que no quiera lo ve otro día o se queda grabado como guste. No, tenéis que subir el trabajo a la actividad que ya está creada en la plataforma. Pone actividad 1, actividad 2. Solo si quieres que te dé el feedback antes de subirlo para ver cómo está, por mí no hay problema que me lo mandes al correo. Pero si tú consideras que has hecho un buen trabajo, pues adelante y lo subes. Pues si tenéis alguna duda, por eso está el email, ¿vale? En el email yo resuelvo todas las dudas. O en el foro también puedo resolverlas. Para eso hay foros de dudas, ¿no? Podéis preguntar lo que buscáis en un foro y yo resuelvo la duda. Pero hay unas fechas que hay que cumplir. Me parece que era el día 8, ¿no? La actividad 1 a entregar. Si no recuerdo mal. Ok. Más cositas para el domingo que viene. Sí, las pongo el domingo para todo aquel que pueda trabajar los fines de semana, o sea, entre semana trabaja y los fines de semana no. Pues por lo menos hasta última hora del domingo puede estar trabajando y ya lo entrega, de domingo a domingo. Ok. ¿Os pongo el vídeo? Porque como tengo que estar a las 22, aquí se queda el vídeo para la gente cuando vea la conferencia también. Pues ahí va. Lo paso y lo cargo. Este también es bastante bueno, a mí me ha gustado mucho. Y si alguno se marcha ya, muy buen fin de semana.
Todos tenemos grandes talentos naturales, pero todos los tenemos de forma distinta. El talento no tiene por qué ser algo extraordinario ni exclusivo de unos pocos. Pues si vais a Vimeo, hay más. Esta creo que es una serie de 3 vídeos en total de inteligencias múltiples en el siglo XXI. Podéis verlos si os apetece, porque da panorámica muy actual de lo que realmente necesitamos trabajar en los institutos para poder crear los perfiles laborales que se necesitan, ¿vale? Y nada más, son las 21:36. Yo sigo aquí por si alguien entra. Sabéis que siempre la media hora es para dudas y preguntas. Si algún día tenéis una duda, pensar que entráis la media hora final y podéis hacerlo, ¿vale? Porque considero que es muy importante tener este tipo de tutorías para dar el máximo como alumnos y también como profesora yo. Y nada, aquí me tenéis hasta las 22 del viernes.